Shabbat Shalom. Hoy día bendito y día santo, te doy la más cordial bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh, en nombre de nuestro Abacados y de nuestro Adón, nuestro Rey, el Rey del Israel del Sur, Yahshua HaMashiach. Soy David Ben Abraham y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, un mensaje, un análisis, un estudio, una crítica, anuncios para el Israel del Sur. Y hoy vamos a estar hablando sobre algunos aspectos del reino, pero del reino ahora y acá y ahora. Y debo puntualizar lo siguiente, y quiero que preste usted mucha atención, muchísima atención a esto que voy a decir. El reino predicado y enseñado por Yahshua HaMashiach es ahora y acá en la tierra. El reino predicado y enseñado por Yahshua HaMashiach es acá en la tierra y ahora. Y es el primer principio, la primera condición para la salvación y la vida eterna. Sin el reino, no hay salvación, no hay vida eterna y no hay evangelio. Entonces vamos a llevar eso por delante. La necesidad para la salvación y para la vida eterna de construir el reino ahora y acá, para que las personas comiencen su proceso de entrada en el reino, y ese proceso de entrada en el reino al mismo tiempo significa su éxodo. Significa su éxodo, que significa su salida del reino de Satanás, que es la sociedad pagana. El reino de Satanás es la sociedad pagana. República Bolivariana de Venezuela, República de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos. Sociedades paganas. La Biblia las simboliza como mujeres. Entonces son mujeres paganas, prostitutas. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus delitos, de sus infracciones, de sus transgresiones, y al mismo tiempo para que no recibáis parte de sus plagas, las plagas que van dirigidas en contra de esas prostitutas, de esas mujeres paganas. Las plagas son para ellas, no son para el reino. Para el reino no son. Y todo el que permanece dentro de esas sociedades, todo aquel que no acude a la salida, al éxodo, hacia el reino, el traslado hacia el reino, entonces es parte integral de la prostituta. Es prostituta, es pagano y es pagana, porque no ha oído la voz celestial que le ordena salir de ese modelo, del modelo pagano, que es el modelo de los demonios, el modelo de la serpiente antigua de Satanás. La orden celestial es la salida, y la salida es hacia el reino. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Eso tenemos que llegar a entenderlo. La otra cosa
es que tenemos que entender el reino como algo que ya está abierto. Las llaves le fueron entregadas a Pedro. A ti te daré las llaves del reino. No se llevó las llaves. No, es que Pedro se murió y se llevó las llaves y no se sabe dónde las puso y por lo tanto dejó el reino cerrado. Se fue y se le olvidó que tenía que abrirlo. Y entonces, bueno, las va a usar es cuando regrese. No, mis queridos hermanos y hermanas. Las llaves Pedro las usó en vida. Y las usó para abrir el reino a las naciones. Porque las naciones, todas, están obligadas por decreto real del Jabolán, del máximo tribunal del universo, están obligadas a entrar en el reino y a reconocer al rey de las naciones. El rey de las naciones, Yahshua HaMashiach. Y por eso era necesario que se abriera las dos puertas, porque por eso dice las llaves, no dice la singular, la llave, como si fuera una sola. No es una sola, son dos llaves. Una llave para la entrada del pueblo judío. Para la entrada del pueblo judío que no estaba dentro del reino porque estaban bajo el antirreino, estaban bajo la bestia, estaban bajo la cuarta bestia espantosa y terrible llamada Roma, la cual era los Estados Unidos de aquel tiempo, con su dólar, el denario, con su inglés, el griego, y lo costoso de su ciudadanía, de adquirir su ciudadanía, y lo codiciable. Y además de eso, con su Anticus Ordo Seclorum. Anticus Ordo Seclorum, antiguo orden secular, antiguo orden pagano, antiguo orden de los demonios. Hoy tenemos entonces la nueva Roma. La nueva Roma con su nuevo denario. El denario es el dólar. Con su nuevo griego, con su nuevo idioma griego internacional, que es el inglés. Y con su Anticus Ordo Seclorum, ahora como Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular, nuevo orden pagano. Tenemos nuevamente la resurrección de Roma. Ella es la gran ramera, la gran prostituta. Y usted puede ver frente al Palacio Blanco de Washington, allí ese demonio, el obelisco que está acá también, ese demonio acá en la Plaza República, la Plaza Altamira. Porque cuando triunfa el modelo republicano levantado por la secta satánica llamada la francmasonería acá en Venezuela, que levanta Venezuela, ellos van colocando sus íconos, sus demonios, y tenemos uno en Maracaibo, tenemos uno en San Cristóbal, tenemos uno en Lara, y donde quiera van poniendo sus demonios, porque los obeliscos son demonios, son dioses, son íconos que representan la presencia de Amon-Ra, el dios sol, tomando dominio sobre la nación. Naciones paganas. Entonces, tenemos que llegar a entender por qué entonces se presenta el reino como una necesidad para la liberación, para la salvación, liberación en primer lugar. Primeramente tenemos que ser libres por medio del conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. De manera que ahorita, extendiendo la verdad, llevando la verdad hacia toda Venezuela y hacia toda América, entramos en el proceso de liberación de estos pueblos.
el proceso de liberación del paganismo, del poder pagano. Y estoy hablando del poder político pagano, del poder jurídico pagano, del poder judicial pagano, del poder militar pagano, de la cultura pagana, del modelo de sociedad pagana. Que todo eso constituye una forma de vivir, la vieja forma de vivir, la forma pagana de vivir. Bendito y alabado sea nuestro amado Rey, Yahweh Sabaoth, y nuestro Rey Yahshua HaMashiach. Benditos sean por siempre. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que llegar a entender esto. El reino de Yahshua HaMashiach, enseñado y predicado por Yahshua HaMashiach, es ahora y acá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Rey del universo. Te pido, Padre mío, Señor, que en estos momentos, con tu Ruach HaKodesh, Señor, coloques las palabras apropiadas en mis labios, las ideas en mi mente, y puedas ayudar, Padre, a que el oyente abra su entendimiento, abra su alma, abra su espíritu, para que la palabra, Señor, penetre las tinieblas y pueda liberarlo. Liberarlo, Señor, del poder de la ignorancia que es tiniebla, Señor, y pueda conducirlo a la luz, Señor, que es la libertad, que es la salvación por medio del conocimiento, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, por el nombre santo de Yahshua HaMashiach, Padre, te pido esto y te doy gracias. Amén. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, vámonos a una cita bíblica. Vamos a una cita bíblica. Vamos a leer en Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer los versos 22, 23 y 24. Tome nota allí. Efesios capítulo 4, versos 22, 23 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada manera de vivir. Vamos a tomar nota de la palabra manera. Vamos a llevar esa palabra por delante en el breve estudio que nosotros vamos a hacer. En cuanto a la pasada manera, anote allí con el lápiz la palabra manera de vivir, Te va a llevar por delante eso. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre viciado, adicto en conformidad con los deseos engañosos. Los deseos engañosos no son necesidades engañosas, sino deseos. Y al ser engañosos son falsos de toda falsedad, no son verdaderos, no son deseos reales, sino deseos ficticios, de lo que es ficticio. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, el espíritu, renovación del espíritu de la mente. Y tenemos que comprender qué es, de qué se trata el espíritu de la mente. Y vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre creado según Yahweh en justicia y santidad. En justicia y santidad de la verdad. Ahora, este texto lo vamos a asociar a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Vámonos rápidamente
y allí vamos a conseguir la misma palabra que les acabo de decir, que ustedes anoten. Dice de esta forma, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, aquí tenemos la palabra, manera de vivir. Manera de vivir santa. Manera de vivir santa es manera de vivir kadosh. Kadosh, esa es la palabra. Ahora, en esta palabra, manera de vivir kadosh, tenemos que incluir sociedad kadosh, cultura kadosh, sociedad kadosh, política kadosh. Todas estas cosas conforman la manera de vivir, su manera cultural de vivir, su manera social de vivir. Por eso es que es necesario el reino, porque el reino es kadosh. Usted no puede vivir de manera kadosh en la cultura venezolana. ¿Por qué? Porque la cultura venezolana no es kadosh, no es santa la cultura, es profana, pagana. Es cultura pagana, la cultura venezolana es cultura pagana. Usted no puede vivir kadosh, la manera de vivir kadosh, siguiendo la política venezolana, porque la política venezolana es profana, es pagana. ¿Y qué significa pagana? Cuando yo estoy hablando de pagana, ¿qué significa pagana? Pagana, mi querido hermano, significa que es la política de la serpiente antigua, de los demonios, inspirada a los hombres, que viene de allá, desde el mundo antiguo, desde Grecia. El mismo modelo que tenemos acá, el modelo grecorromano, el modelo de los demonios, el modelo de la bestia. Esa es la política. Pero también es la cultura pagana de los pueblos antiguos, lo que tiene ahorita Venezuela. Entonces, cuando dice salid de en medio de ella, es salir a un nuevo modelo de cultura, a la manera de vivir kadosh. Salir significa ir al modelo de vivir kadosh. Eso es lo que significa la salida. Entonces usted ve las iglesias llenas todas de gente viviendo la cultura de los demonios, el modelo de sociedad de los demonios impresos en sus vidas, en sus almas, en sus cuerpos, el modelo de los demonios, el modelo de la serpiente antigua, el modelo social, el modelo cultural, siguiendo la política del dragón. Y desde esa condición, alabando a Dios con alegría, con gozo, ayunando, orando y pidiendo por la nación pagana, pidiendo a Yahweh por la nación pagana. Mi pueblo pereció, no se salvó, pereció porque le faltó conocimiento. La carencia de conocimiento no es salvación, es perdición. Ciegos, guías de ciegos, la gente guiada por ciegos, gente que no comprende. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces acá, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que atar cabos. Efesios capítulo 4 versos 22
23 y 24, lo tenemos que unir a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, para nosotros entonces ir a sacar conclusiones producto de la deducción. Producto de la deducción. Si estamos viviendo el modelo, la manera de vivir es el modelo. La manera de vivir es el modelo. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pero toda incluye sociedad, cultura, moralidad, economía, gobierno, política, leyes, todo eso conforma la manera de vivir. Y nos está diciendo que vivamos kadosh en toda esa manera de vivir. Pero si revisamos la cultura que se está viviendo, el modelo de sociedad que se está viviendo, estamos viendo que estamos en oposición. Estamos en oposición, estamos en rebelión, en desobediencia, en desacato. Entonces tenemos que ir a un proceso de transición, mis queridos hermanos y hermanas, en especial, en primer lugar, del Israel del Sur. Tenemos que ir a un proceso de transición cultural, de transición social. Bueno, ya hemos comenzado por algo. Primeramente de ir cambiando los nombres profanos, porque hasta eso, la cultura profana, colocándonos nombres profanos. Nuestros padres que vivieron bajo el paganismo, enseñados también por sus padres en el modelo pagano, con alegría, con entusiasmo, con ilusión, nos iban colocando esos nombres que les parecían bonitos, pero que tienen significados profanos por ignorancia. Por eso dice la palabra, mentira poseyeron nuestros padres, mentira poseyeron nuestros padres, ¿no? Hoy día tenemos que comprender que esos nombres tenemos que quitárnoslos. Tenemos que quitárnoslos. Y no podemos obedecer al sentimiento, sino a la ley. Sino a la ley, a los mandamientos de Yahweh, que son los que traen las bendiciones. Entonces hemos procedido bien. Quitarnos los nombres profanos para una nueva vida. La vida Kadosh. Y ahora, bueno, ya tenemos los nombres Kadosh, pero tenemos que continuar en el proceso de transición, de cambio, proceso de cambio. Entonces yo sugiero a las hermanas del Israel del Sur que se vayan empoderando, porque esto es reino, esto es gobierno. Y acá deben de ir ocupando lugares de gobierno, lugares de administración de la vida, que eso es lo que es gobierno, administración de todos los aspectos, las áreas de la vida. Y yo propongo, mis queridas hermanas, y también a los hermanos que sienten llamado de Yahweh a trabajar en esta área, que se abra un portal web para presentar de manera virtual las modas Kadosh, las modas del reino acá en Venezuela, en América. Las modas del reino se presentan allí de manera virtual en imágenes, pero también que la persona, a través de un número de contacto y de un número de cuenta, la persona pueda adquirir esos trajes, esa ropa que se está ofreciendo allí en el portal web, de la cultura teocrática, de la cultura del reino. Las modas Kadosh, no solamente para el vestido de uso en el hogar o fuera del hogar, sino también los trajes de baño Kadosh, trajes de baño Kadosh. ¿Qué es un vestido Kadosh?
La palabra kadosh significa santo y lo contrario es profano. Cuando la persona carga un vestido profano, la persona está profanada, no está santificada. Dice, sé santos porque yo soy santo. Y cuando yo soy profano, estoy practicando la infracción porque la orden es que sea kadosh y yo no la obedezco, sino que la infrinjo. Y desde la mañana hasta la noche la estoy infringiendo y mañana la infrinjo y pasado mañana y toda la semana y todos los meses y todo el año estoy infringiendo el principio jurídico, la ley que me ordena a mí ser kadosh. Creo que es Levíticos 11:40, creo que es el principio en la Torá. Si no me equivoco, creo que es Levíticos 11:40. Vamos a buscarlo un momento allí. Levíticos 11:40. Donde está esa cita bíblica que aparece en primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Levíticos 11:40. Porque yo soy Yahweh, vuestro Eloha, o sea, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Levíticos 11:44. La orden, el mandamiento. Os santificaréis y seréis santos. Entonces, ¿cómo obedezco yo? ¿Cómo obedezco yo este principio? Es quitando de mi vida todo lo que es profano, el modelo de sociedad, el modelo de cultura profana, la política profana, la economía profana, quitar todo lo que es profano de mi vida e ir sustituyéndolo por el modelo santo del reino de Yahweh. De esa manera yo cumplo y no obedeciendo, entonces lo infrinjo. Y al infringirlo de manera reiterada, día a día, semana a semana, mes a mes, me estoy convirtiendo en practicante. Estoy practicando el delito, estoy practicando la infracción. Entonces, automáticamente, el mantenerme profano en desobediencia de manera reiterada me convierte en practicante. Eso me convierte en practicante. ¿Y qué dice sobre el practicante? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Vámonos allá, un momentico. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica la infracción de la ley, el que practica la infracción de la ley es del diablo, Entonces, hombres del diablo, mujeres del diablo, por no obedecer la ley, sino practicar la desobediencia, la infracción a la ley, por lo que dice capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete infracción de la ley, todo aquel que comete, aquí aparece delito, la palabra es delito. Todo aquel que comete delito infringe también la ley, porque el delito es infracción de la ley.
Usted dice, pero mire, ahí dice pecado. El original no puede decir pecado, porque la palabra pecado es una palabra del idioma latín. Del idioma latín. Y los textos originales no fueron escritos en latín. No, en latín no. Sino en griego, en arameo y en hebreo. Entonces ahí está de sobra una palabra del idioma latín, no tiene por qué estar allí. Esa palabra pecados, pecado que viene de pecus. Pecus significa cojo, renco, pie torcido. No tiene nada que ver, ¿no? Y hay que aprender esto. Entonces, la palabra pecado hay que sustituirla por la palabra delito. Todo aquel que comete delito infringe también la ley. ¿Qué es un delito? Bueno, infracción de Levíticos 11:44. No ser santo. No ser santo es un delito. No ser santo es un delito. Ahora tenemos claro eso. Entonces, la transición para salir del modelo de delito, de delincuencia, del modelo de delincuencia que significa la cultura pagana venezolana. Entonces, un portal web para ir promocionando la cultura Kadosh, y las mujeres del reino de su majestad Yahshua HaMashiach son las primeras que tienen que ir haciendo esa transición en su manera de vestir. Me dirá alguna hermana, hermano, acláreme lo siguiente: ¿qué es un vestido de hombre y un vestido de mujer? ¿Qué es un vestido Kadosh? Bueno, el vestido Kadosh es simple y sencillamente aquel vestido, sin importar su diseño, sin importar su modelo. Vestido Kadosh es aquel que no resalta, no destaca las líneas sensuales del cuerpo. El que no destaca las líneas sensuales del cuerpo, ese es vestido Kadosh. Y el vestido profano, sea cual sea, aunque sea un camisón que llegue hasta allá, hasta el empeine y el tobillo, pero si ese camisón es ceñido al cuerpo de tal manera que destaca las líneas sensuales, ese vestido es profano. Aunque sea acá el cuello, aunque tenga las mangas acá, pero si destaca las líneas sensuales, es profano. Es profano. Y es un instrumento para la codicia sexual. Instrumento. Piedra de tropiezo. Para que vayamos tomando eso. Entonces la cultura profana, la cultura pagana, el principal elemento es destacar las líneas sensuales. La atracción sexual por medio del vestido. Entonces tenemos que ir a nuestra industria, la industria de la moda Kadosh. Primer punto que voy a señalar. Mi hermano que estás ahorita, hermano Malquisedec, atención mi hermano Malquisedec, estás metido ahorita en la elaboración del proyecto económico. El asunto de las bebidas en la transición. Algunas personas predican y enseñan que el beber vino o beber bebidas alcohólicas es infracción de la ley de Yahweh. No es infracción. Beber bebida alcohólica no es infracción a la ley de Yahweh. Lo que es infracción a la ley de Yahweh es embriagarse. Embriagarse es una infracción a la ley de Yahweh.
Luego viene la condición ya no de embriagarse, sino de convertirse la persona en borracho. Un borracho es una persona que tiene como hábito el embriagarse de manera continua, O sea, se embriaga de lunes a lunes, disculpen, no debo decir, de primer día de la semana a primer día de la semana, no debe utilizarse esos nombres profanos de los días. Aprovecho esa oportunidad para decirlo. En este proceso de transición no debemos de utilizar nosotros los nombres que son nombres de demonio. Eso que acabo de pronunciar es un nombre de un ídolo, ¿no? Y corresponde a la luna. Entonces, los otros, cada uno de ellos, nombre de demonios. Porque la ley dice, no tomará sus nombres en su boca. Por eso yo he pedido perdón. ¿Por qué? Porque tomé en mi boca ese nombre, el nombre de un ídolo, y cuando lo tomé, infringí la ley. Y por eso pedí perdón. ¿Vio? Y me sirve para la enseñanza de que mire cómo jurídicamente, cómo legalmente nos obligan a nosotros a infringir la ley de Yahweh utilizando el calendario. Utilizan diferentes formas para obligarnos a nosotros a infringir las leyes de Yahweh. Ese es el modelo civil, el modelo profano. Entonces, la embriaguez. Los borrachos no entrarán en la nación Kadosh, que es lo que significa reino de los cielos. Reino de los cielos es la nación, es el pueblo Kadosh. Ellos no pueden formar parte, los borrachos. Pero borracho, por ejemplo, Noé se embriagó. Entonces es un borracho. Noé es un borracho. No, Noé no es un borracho, sino una persona que en una oportunidad se embriagó. Pero no es un borracho, ¿no? Por el contrario, es un hombre justo y un hombre santo que una vez se embriagó. Se excedió y se embriagó. Entonces, ¿cuál es la medida jurídica de que está prohibida y penada la embriaguez? La embriaguez en la Torá, en la ley, está prohibida y penada. Por lo tanto, entonces tenemos que tomar nota de la gran industria de explotación del alcohol, de aquellas bebidas con alto grado de alcohol. La palabra dice, el vino alegra el corazón del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. Bebe el vino de tu viña. Bebe el vino de tu viña. Yahshua HaMashiach dice, el añejo es mejor. Las bodas de Caná de Galilea se hicieron con el mejor vino, el mejor. Ahora Yahshua HaMashiach dice, el que toma el añejo ya no quiere el nuevo. Porque el nuevo está en proceso de fermentación y puede producir hasta dolor de estómago. Ninguna persona sensata va a repartir vino nuevo en una fiesta. Porque es el peor vino. El vino nuevo es el peor vino. En la cultura Kadosh del reino de Israel, de Yahweh sobre Israel, de hecho que los viñedos, las viñas y los lagares, ¿para qué eran los lagares? Cuando la parábola de los labradores malvados dice, un padre de familia plantó una viña y cavó un lagar. El lagar es donde se pisan las uvas. Y se pisan precisamente porque pisándolas es que comienza el proceso de fermentación del buen vino. Ahí comienza el proceso de la uva irse a convertir en vino.
No es lo mismo jugo de uva que vino. El vino alegra el corazón del hombre, pero la embriaguez es delito contra la ley de Yahweh. Una cosa es alegrarse y otra cosa es emborracharse. Entonces esto tiene que ser regulado, tiene que ser controlado. No se le quita, no se le prohíbe. Mediante el instrumento jurídico de Yahweh no se le prohíbe a la persona disfrutar de un momento de sana alegría, en una festividad familiar, en un compartir, e incluso en un almuerzo, pero que no sea motivo para embriaguez, que no sea motivo para embriaguez. En esto debemos de ser muy estrictos. Y entonces queda prohibido la producción industrial de bebidas con alto grado de alcohol. Las hermanas del reino de Yahshua HaMashiach, del Israel del Sur, hay varias que han trabajado en el área de educación, por favor, para que se vaya construyendo el proyecto de educación teocrática, porque de las aulas de clase han de surgir las nuevas generaciones de hombres y de mujeres santos y santas para el reino. Entonces la educación teocrática tiene como punto principal, como punto fundamental, ir enseñando al niño, a la niña, en la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Instruye al niño en mi camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el camino? El camino es la Torá. El camino es la ley. Todo el sistema jurídico, social, cultural, moral, económico, político, para que él vaya siendo formado en todos esos principios, para que los memorice, de acuerdo como dice Jeremías 31:33. Pondré mi ley en su mente. Por la memorización queda colocada la ley en la mente, y la escribiré en su corazón, en su sentimiento, su amor por la ley. Tenemos que ir también, y ya entre poco tiempo, a los matrimonios kadosh en el reino de su majestad Yahshua HaMashiach. Y esto significa llegar a asumir y a comprender que tenemos el otro modelo de matrimonio, el matrimonio civil. La palabra civil significa seglar, significa secular, significa profano. Es el contrato entre tres, entre el hombre, la mujer y la serpiente antigua. Mientras que el matrimonio kadosh es el contrato también entre tres, entre el hombre, la mujer y Yahweh Sabaoth. Es un pacto de ambos con su Eloha. Mientras que el matrimonio civil es el pacto de la pareja con la serpiente antigua. Porque ambos contratos son sobre la base de principios jurídicos que rigen esos matrimonios. Los principios jurídicos que rigen el matrimonio kadosh y los principios jurídicos que rigen el matrimonio profano, el matrimonio de Satanás. Entonces, ya nosotros no formamos parte del reino de Satanás. Somos parte ahora del reino de su majestad Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, debemos de rechazar, sacar de nuestro corazón todo lo que tiene que ver con el matrimonio civil, el matrimonio profano, aquí en Venezuela establecido por el gran maestre masón Guzmán Blanco. Él establece el registro civil, el registro profano, para el nacimiento profano del hombre y de la mujer en la nación profana. Y luego el matrimonio profano, para ir constituyendo lo que sería la familia profana. Eso hay que entenderlo, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, el matrimonio kadosh, así es que quien esté casado por el civil ya no está casado.
ya no está casado por el civil. Su situación ahorita es concubinato. Delante de los ojos de Yahweh está en concubinato. Ahora puede regularizar su situación contrayendo el matrimonio Kadosh. Y esto tenemos que irlo explicando, los requisitos. Y el primer requisito que se requiere es la sumisión de la mujer al hombre para que pueda él llegar a ser su marido. Porque su marido significa su cabeza, su autoridad. Si él no es autoridad, no es marido. Si él no gobierna con los principios jurídicos, no gobierna la vida de la mujer, entonces no hay matrimonio. No existe matrimonio. No es como en el modelo profano, donde no somos iguales, donde aquí ninguno de los dos somos autoridades, somos dos cabezas, ¿no? Y el irrespeto y la irreverencia. No. Aquí es una nueva manera de vivir, una nueva manera de vivir. Hay una jerarquía social, y esta jerarquía social teocrática establece Yahweh es la cabeza de Yahshua HaMashiach, quiere decir la autoridad sobre Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es la autoridad sobre el hombre, y el hombre es la autoridad sobre la mujer. Eso se llama jerarquía social en el modelo de organización social Kadosh. Diferente al modelo profano, al modelo civil. La palabra civil significa profano. Entonces la sociedad civil, la sociedad profana, la sociedad teocrática, la sociedad Kadosh, tenemos que llegar a entender esos dos modelos. ¿En cuál de los dos modelos estás viviendo, hombre, mujer? Quiero saberlo. ¿En qué modelo está viviendo tu pastor, tu iglesia, tu líder? Tú que te llamas cristiano, cristiana, ¿cuál es el modelo de tu iglesia? De hecho, que Yahshua HaMashiach no fundó iglesia, fundó Kehilá. Y las Kehilá son comunidades teocráticas del reino. Las iglesias son comunidades democráticas del sistema democrático griego, pagano, antiguo. Son cosas diametralmente contrarias a las iglesias y las Kehilá. Pero todos esos errores nos han llegado hasta el día de hoy. Bueno, entonces finalizamos este tema. Es como un estudio, un análisis, una reflexión, un mensaje, no solamente para Venezuela, sino en primer lugar para el Israel del Sur, para que vamos tomando apunte y poniendo por obra en esta transición del reino de Satanás, de su modelo, al reino de Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a poner de nuestra parte. Y todo aquel que quiere entrar, toda aquella persona, hombre, mujer, que quiere entrar en el reino de Yahweh, en el reino de Yahshua HaMashiach, en este proceso de cambio incluso de gentilicio, de venezolanos y venezolanas a israelitas del sur. Israelitas del sur. Por allí una hermana me dijo, bueno, yo quiero ser israelita. Yo antes era católica. Ahora no, ahora quiero ser israelita. Bueno, pero no israelita venezolana, ¿no? Porque aquí hay cantidades de personas que se llaman israelitas, pero son venezolanos, son colombianos, judeomesiánicos venezolanos, ¿no? O sea, tienen como religión el judeomesianismo y se mantienen en el modelo profano, se mantienen en el reino de Satanás, el diablo, de la serpiente antigua, del dragón. Y desde el reino del dragón, entonces practican su fe desde el reino del dragón, siendo partes del reino del dragón. Esa es la gran contradicción. Bien, muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal de YouTube, que te va ayudando. Aquí tenemos casi 600 vídeos que te pueden ayudar
a entender la realidad, a entender la voluntad de Yahweh, para tu vida, su proyecto. Y te puede ayudar a entender también todo lo que tiene que ver con el antirreino, de donde tienes que salir para poder ser salvo, para poder ser libre, verdaderamente. Quiero anunciarles que ya tenemos la Constitución. El que quiera puede solicitarla. Es solicitarla a través de nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182, 0424-255-7182. Usted puede solicitar también, porque es algo simbólico, que usted tenga su carnet de identidad, que le identifica como israelita del sur, como perteneciente al reino de su majestad Yahshua HaMashiach. Nuestra cédula, la cédula de identidad del reino, de la teocracia, de la monarquía teocrática. Algo muy bello. Y lleva la promesa de convertirle a usted en socio o socia de la Real Minera del Reino del Israel del Sur, una empresa minera única en el mundo, con más de 30 millones de socios y socias, accionistas todos, por lo tanto todos empresarios y empresarias. La dignificación, el recibir la herencia de nuestro Padre. Recibiréis la tierra por heredad. Y cuando recibimos la tierra por heredad, significa que recibimos todas las riquezas de la tierra. Por herencia. Solamente en el reino se recibe la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra. No el cielo, es la tierra lo que recibimos por heredad. Y no va a ser destruida nuestra heredad tampoco. Ella permanece para siempre. Entonces, la cédula de identidad del reino, usted puede solicitarla. Puede solicitar también, usted puede cargar en su cartera, allí nuestro símbolo, la divisa, billete de 100 ciclos. Usted puede solicitarlo para que lo tenga allí. Es una bendición. Puede solicitar la bandera. Qué bella bandera acaba de diseñar nuestro hermano diseñador. Hermosa bandera nacional del Israel del Sur, ahora flameando. Y en su asta, colocada en su asta, flameando. En los cielos de Israel. Ahora estos cielos son los cielos de Israel, el nuevo cielo y la nueva tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida acá. Usted puede ser ahora dueño de la tierra prometida que emana leche y miel, recibiéndola por heredad dentro del reino de su majestad Yahshua HaMashiach. También puede solicitar las banderas de las regiones, los escudos de las regiones, el escudo nacional del Israel del Sur. Todas estas cosas usted puede solicitarla a nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182. Muchísimas gracias por su atención. Bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom. Hasta pronto.